de Murcia. Es un proyecto que lleva un trabajo ímprobo, van a participar grandísimos cocineros. Mañana, entre otras cosas, viene Joan Roca, que es el número 1 del mundo. Viene parte de la selección española de cocina, vienen Ahí infinidad está de cocineros, va a estar Antonio Susi Arrabal, Díaz, de Top Chef, ¿no? El de no, la mañana selección. vienen Carlos Durán, que es el capitán del equipo, y viene el que ha salido como representante de España para el Bocuse d'Or de este año. O sea, Ajá. el que va a representar a España en el mayor concurso mundial de cocina, que es el Bocuse. Ujú. Bueno, eso lo tenemos así como las principales noticias referentes de la actualidad gastronómica. Y rápidamente, antes de ir con las recetas de nuestros oyentes, que vamos a ver si nos da tiempo a leerlas todas, una receta que podría servir para el concurso dentro de 15 días, una de Navidad así con un toquecillo. Bueno, pues vamos a hacer un canelón de pularda, ¿no? Canelón de pularda y trufa. Venga. Yo creo que esto lo importante es escoger pues, el poder conseguir una pularda. Bueno, podríamos hacerla con un pavo negro bueno, también fantástico. Podríamos hacerla con un pollo campero también estupendo. Y encontramos un ave y si nos vamos a un poco más especializado, podríamos hacer un faisán incluso, ¿no? Pero bueno, teniendo esta ave, Ujú. lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a confitar a baja temperatura en el horno durante 4 horas el ave troceada y la verdura. La verdura es puerro, zanahoria, cebolla y alguna cabeza de ajos. Lo sumergimos en aceite de girasol y lo metemos al horno durante 4 horas. Previamente, la carne la vamos a macerar un poco con algún jerez dulce y seco, o en cualquier caso uno intermedio, un oloroso que se dice, ¿no? Tenemos el pollo, la pularda, el faisán, el ave que queramos, troceado durante un par de horas con un chorrito del jerez, le ponemos un poquito de tomillo y una vez que se haya impregnado de todo esto lo metemos recubierto, como decía, de aceite de girasol hasta arriba en un recipiente que lo cubra y lo tenemos 4 horas a 130 grados. ¿Mm? Ujú. Lo dejamos ahí, es una temperatura muy baja más o menos y a las 4 horas va a estar estupendo, va a estar blandito, estupendo. Sacamos el ave, la desmigamos, sacamos las mollas y cogemos la verdura y trituramos todo. La verdura por un lado con las mollas de la carne. A esto le vamos a poner un poquito de su aceite y que nos quede más bien jugoso. Por eso hay que poner bastante verdura para que quede jugoso. Y a esto vamos a sazonar bien y ya tenemos lo que es la farsa. Bueno, pues rellenamos el canelón y ya tenemos el canelón estupendo. Entonces, aparte, con los huesos que nos han sobrado, vamos a hacer un caldo corto. Ponemos los huesos del que hemos pelado toda la carne, los flambeamos con un poco de brandy y añadimos agua y que cueza 1 hora más o menos a fuego medio. Cuando esté lo dejamos reposar y colamos ese caldo. Y con ese caldo vamos a hacer una especie de bechamel, en la que le hacemos un poquito de mantequilla y aceite, harina y le vamos incorporando el caldo este. Esto en vez de bechamel se llama velouté en francés. Ujú. Lo vamos a dejar más ligero que las croquetas, un poquito más ligero y entonces napamos los canelones con esta salsa. Lo gratinamos al horno con un poquito de queso y al salir le vamos a poner un poquito de aceite de trufa que hay en muchos sitios. Ujú. Y si tenemos trufa natural se la rayamos por encima y vamos a tener un Qué canelón bueno. digno de cualquier mesa Pero importante. buena, esa importante. Vamos a ir con las recetas que nos han contado nuestros oyentes, si te parece, Vamos a Tony. ello. Mira, dice Alexis Cecu que él prepara fideuá de pollo. Primero frimos con aceite de orujo de oliva. Aceite de orujo de oliva. Bueno, yo no lo recomendaría demasiado para una gran receta. El aceite de orujo es un aceite, digamos, de segunda categoría, Ujú. ¿eh? Entonces, no es precisamente mejor el aceite de orujo. Me dice que fríe con eso el pollo troceado hasta que esté dorado. A continuación añadimos bien troceado 4 dientes de ajo, una cebolla, medio pimiento verde y medio rojo. Dejamos rehogar con el pollo hasta que esté pocha la verdura. Añadimos tomate frito, un cartón pequeñito y dejamos a fuego lento durante 10 minutos moviendo de vez en cuando. A continuación se añade el doble de agua que de fideuá. Yo uso unos 2,5 vasos de fideuá y 4 de agua para que cuando esté hecha la pasta
quede el caldito suficiente para que le dé sabor. En este paso añadimos las especias. Yo utilizo 2 cucharadas soperas de pimentón dulce, una de azafrán, una pastilla de concentrado de caldo de carne, perejil y tomillo al gusto. Para quien le guste picante, que eche media guindilla. Dejamos a fuego lento durante 10 minutos y añadimos 2 cucharaditas de sal y dejamos otros 10 minutos hasta que se termine de cocinar. El resultado dice que es escandaloso, echa un aroma increíble y el gusto está suave al paladar, pero cuando te terminas el plato notas el regusto del plato. Suele acompañar con un poco de alioli, creo que es fundamental para este plato. Y luego dice que también echaba eso, hojitas de laurel, que se le ha equivocado decirlo, cuando está con la Bueno, verdura. tiene cosas buenas y cosas regulares esta receta, porque está bien Bueno, os enfrentáis a un crítico de los que son duros, ¿eh? Yo es que temo mucho por mis oyentes, pero está No, aquí hombre, Tony vamos a metiendo... hacer Sí, una bueno, crítica venga, constructiva, venga, ¿no? crítica constructiva. Habíamos dicho que el aceite de orujo, si tenemos aceite de girasol, mejor. Las Ujú. pastillas de caldo, si podemos evitarlas, mejor. Vamos a ver, siempre es un recurso el utilizar una pastilla de Está caldo en un arroz, en un tal. Lo que pasa es que hemos dado alguna vez alguna receta de hacer algún concentrado de caldo que se podría hacer y con guardar. los huesos, con tal. Trabajamos un buen fondo, lo reducimos mucho y se nos queda un caldito que añadirlo nos va a dar potenciar mucho más que añadir agua en sí Ujú. misma. Luego lo de la cocción a fuego lento, yo tanto para las pastas como para los arroces, regular nada más. Yo empezaría siempre con una fuerte ebullición durante 7 u 8 minutos y entonces lo terminaría después a fuego lento o incluso en el horno. La fideuá se presta muy bien a meterla en el horno para que quede seca y entonces se impregne del punto de aceite que tiene abajo Ujú. y se queda así como tostadito y todos esos valores creo que los va a realzar. Si hace Vamos con pastas. más recetas, a ver si te gusta más esta de Joaquín López. Dice pollo al cava. Se hacen pechugas finas de pollo y las pasamos por harina y las freímos un poco con aceite. Luego se cortan en láminas champiñones y cebolla en trozos pequeños y lo freímos todo. Luego todo en una batidora, añadimos la mezcla y nata y trituramos. Una vez triturado ponemos en un perol de barro la salsa y las pechugas ya hechas y le añadimos un vaso de cava y esperamos 10-15 minutos para darle un sabor exquisito y después pues emplatamos y listo, y que aproveche. Bueno, está bien. Yo el cava se lo echaría antes para que evaporara y la nata al final, Ujú. ¿vale? Para que no rompa mucho su estructura. También los champiñones no los trituraría con la salsa inicial, sino que sacaría los champiñones y los picaría con cuchillo y se los añadiría al picado, se los añado Ujú. al picado después, con lo cual la salsa nos va a quedar fina por un lado, con los tropezones del champiñón por otro y nos va a realzar mejor. Bueno, dice Javier Martínez Ferrandiz que hace el rabo de toro. Se enharinan los trozos de rabo y se enmarcan con aceite de oliva en la olla. Se retiran, se sofría un ajo, una cebolla cortada en juliana, un pimiento rojo en trozos, una zanahoria en trozos, la verdura que más os guste, dice, y dice que luego un poco de sal, pimienta, laurel. Se añade los trozos de rabo y se cubre todo con buen vino. Se deja cocer al mínimo 4 horas, dice que en el vitro sería el número 2. La salsa se puede dejar con los tropezones de la verdura o pasarla por el turmix y luego por un chino, lo que más os guste. También se puede acompañar de unas patatas fritas cortadas en cubos. Bueno, esta es una de las recetas tradicionales, está muy bien definida. Yo hubiera hecho, por darle un poco más de fuerza, a los trozos cuando freímos al principio los trozos, le pondría un anís estrellado, que luego retiraría. Ujú. Pero al freír con el anís estrellado, ese rabo de toro va a coger una potencia bestial. Luego me dices cuál es la que más te gusta, que tenemos que dar el premio. Y la última dice, es un plato típico irlandés, el Shepherd's Pie, nos dice Joel Albarracín, que le enseñó un buen amigo cuando vivía allí. Hierves unas buenas patatas, 5 o 6, y con un poco de mantequilla y sal, pimienta, haces puré. Se le puede añadir un poco de orégano. Por otro lado, rayas unos buenos tomates, cortas una cebolla y un par de zanahorias y lo sofríes todo con 500 gramos de carne picada de la buena carnicería, salpimentada, una especie de, no sé, de boloñesa. Pones la carne picada en un recipiente grande de cristal, bien apretado para no dejar huecos, colocas el puré encima de la carne, también apretado. Por último, recubres toda la superficie con unas buenas lonchas de sabroso queso cheddar. El irlandés dice que está buenísimo. Metes la fuente entre 20 y 30 minutos con potencia media, unos 120 grados, hasta que el queso quede bien fundido y hasta que el puré empiece a coger mayor consistencia, quedando la parte superior casi crujiente. Buenísimo y no muy difícil de hacer. Cuando volví después de un año, mi madre quedó alucinada de que aprendiera a cocinar. Y nos ha mandado unas fotos, una especie Bueno, de lasaña, pero así con me puré de parece patata. muy interesante, pero a esta señora le vamos a dar la oportunidad de que lo haga, pero con productos de aquí y que interprete esa misma receta con cosas de aquí. A ver Es si la Joel, semana que Joel viene es es un capaz chico, de es un hacernos un chico. pastel
utilizando más productos de aquí con la misma estructura de la receta. ¿A quién le damos la cena? Pues vamos a dársela a la fideuá, porque creo que es un plato bastante posibilista y con esos cambios que hemos planteado, pues creemos que puede hacerse a diario en cualquier casa normal y que puede quedar muy bien. Alexis Tecu es la fideuá de pollo. Se va a llevar esa cena para dos en el Casino Arcelitano, las nanas de la cebolla. Tony Pérez, muchas gracias. Hasta la próxima semana. Llegamos a las 2, las noticias. Buenas tardes. Menos 66.000 afiliados menos a la Seguridad Social. Para el ministro de Economía, para Luis de Guindos, no hay que pasarse con la euforia, pero hay que seguir en el camino de las reformas. Para los sindicatos, para Paloma López de Comisiones Obreras, no conviene equivocarse en la lectura. Yo califico el dato es positivo, sobre todo porque el mes de noviembre es un mes muy complejo, siempre desde el punto de vista estacional del empleo, pero queda muchísimo por hacer. Hay que continuar tomando medidas. Esto obedece exclusivamente a la situación de que las personas que se quedan en situación de desempleo no se están inscribiendo en las oficinas de empleo. A partir de las 2:30 analizaremos estos datos para saber dónde estamos exactamente y abundaremos en ese último informe PISA que sigue situando a nuestro país por debajo de la media de la OCDE, aunque mejoran algo las cosas en cuanto a conocimientos de los alumnos de 15 años, que son los que se toman como base. Lo peor es la brecha social creciente como consecuencia de la crisis, según admite la propia secretaria de Estado, Montserrat Gomendio. En España el impacto del factor socioeconómico es más elevado de lo que lo es en otros países de la OCDE por primera vez desde que empezó PISA, con lo cual tenemos un problema de equidad que no existía antes en nuestro sistema. Los expertos que hemos consultado coinciden en que no conviene tomar los datos de PISA como una verdad absoluta. José Martínez Saturnino, Julio Carabaña. Seguimos en un bloque de países con valores más o menos medios. Cuando hablamos de 10 puntos en PISA, pues si estuviésemos hablando de estatura estaríamos hablando como de 1 milímetro. Que no estamos nada mal, estamos en el nivel de los países europeos más importantes. Todos los países de la OCDE han hecho grandes esfuerzos. La mayor parte de los países que nos parecían maravillosos en 2003 han empeorado. Hora 14. Transparencia Internacional, la organización líder en la lucha contra la corrupción en todo el mundo, ha presentado su último informe. España cae 10 puntos respecto al pasado año. Tenemos la peor puntuación de los últimos 15. Manuel Viloria es miembro de ese colectivo en nuestro país. Esto nos lleva a una conclusión ciertamente preocupante. En todo el mundo, ahora mismo a España la están viendo como un país que se desliza por la pendiente de la corrupción. Bueno, pues en el Congreso el PP ha impuesto una vez más su mayoría absoluta para rechazar las peticiones de comparecencia de Rajoy presentadas por PSOE e Izquierda Unida sobre la supuesta contabilidad B de su partido. Alfonso Alonso lo entiende. No tiene realmente mucho fundamento esa petición, ¿no? Por tanto, yo entiendo que forma parte de la táctica parlamentaria del Partido Socialista. Ni siquiera forma parte del interés por saber, porque si realmente tuvieran interés por conocer la opinión del presidente se la hubieran preguntado y no se la preguntaron la semana pasada. Todo esto en una jornada de puertas abiertas en la que el programa Hoy por Hoy se ha realizado en directo desde el hemiciclo. Hemos escuchado, por ejemplo, al ministro de Justicia, Gallardón, sin concretar la fecha en que se aprobará la reforma del aborto, pero reiterando el compromiso de que no se penalizará a ninguna mujer. Por primera vez no existía